Así que vamos a ver este video en el que nos cuentan un poco más de cómo fue que se integró esa herencia africana en México y toda Latinoamérica. Así que por favor no se vayan, no se despeguen de aquí. Como siempre nos fuimos a nuestro canal confiable, Yolo Camotes, creo que todo el mundo lo conoce, nos gusta muchísimo su contenido, así que los invitamos también a que vayan y se suscriban a su canal. Bueno, y este video titula Los conquistadores africanos de América. Así que vamos a ver. Eso me huele a herencia africana. Claro que algo sí. muy importante que muchos desconocemos. Es Porque muy una de las cierto. cosas que todos desconocemos es cuál fue el aporte que le hicieron los africanos, los negros, a América en la Exacto. llegada. No solo en la parte cultural, gastronómica, sino también en la independencia de estos países, cómo fueron. Porque algo que nosotros hemos tenido claro siempre es que algunos africanos se rebelaron contra los españoles, Exacto. ¿sí? Y crearon pueblos libres. Entonces vamos a ver qué nos cuenta Yolo Camote, pero este video te va a estar interesante. Claro que sí. Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Es popularmente sabido que la conquista de América fue llevada mayoritariamente por España, Inglaterra, Portugal y en algunos territorios Francia. Todos imaginamos a los conquistadores como hombres de tez blanca, rubios y ojos de colores, con una frondosa barba, cara a cara frente a Moctezuma, o combatiendo a los distintos pueblos indígenas. Pero la colonización europea de América no fue del todo así. Esta también tuvo protagonistas de otras latitudes, en especial africanos, que junto con los europeos lucharon codo a codo con los mismos. Tenemos la creencia que los africanos traídos a América fue solamente en condiciones de esclavitud o servidumbre, Sí, pero no es así. la verdad, sí. Algunos de ellos destacaron lo suficiente como para mejorar en la escala social e incluso haber dejado sus nombres en la posteridad. Hoy deseo hablarte un poco de esta herencia africana en México. Es por eso que Yolo Camotes les trae el día de hoy los conquistadores africanos de América. Gracias, Yolo, por darnos esta información. De verdad que sí la necesitábamos. De verdad que va a ser interesante, muchachos. En general, la presencia de personas de ascendencia africana en América obedeció a la necesidad de mano de obra ante la dramática caída demográfica en las Antillas, derivada de las acciones bélicas y la altísima mortalidad que produjo la difusión de enfermedades como el sarampión o la viruela entre las poblaciones indígenas locales. Fue así que a partir de 1502 se comenzaron a enviar esclavos negros a las colonias americanas, al considerarlos más resistentes no solo a la incidencia. Aquí lo que Yolo nos está diciendo es que primero estaban los indígenas esclavizados. Exacto. Que es como la historia que todos conocemos, Sí. ¿no? Y luego, al no poder los indígenas resistir o no tener ya la capacidad, la fuerza para continuar las labores, estaban los negros. No solo la fuerza, sino también la cantidad de personas que disminuyó muchísimo, pues por todo lo que estaban haciendo, por todas las muertes que hubo también. De virus, sino al trabajo físico en general. Sin embargo, es de destacar que el régimen esclavista español era más benigno que el portugués o el inglés, y salvo en zonas muy concretas, por ejemplo las plantaciones de azúcar caribeñas o el litoral pacífico de Sudamérica, el esclavo negro solía ser básicamente doméstico, es decir, se empleaba como criado o asistente. También era muy frecuente y nada raro que se le diera la libertad. Muchos la consiguieron, estableciéndose como colonos con empleos típicos y tan peculiares como porteros, pregoneros, subastadores, verdugos o incluso gaiteros. Algunos otros con espíritu más aventurero se enrolaron en el ejército español. Podemos nombrar, por ejemplo, a Juan Valiente, que es posiblemente el más famoso conquistador negro. Su caso es especial porque cuando aún este era esclavo en 1573, le solicitó permiso a su amo, Alonso Valiente, que era un hacendado de Puebla, en México, para marchar 4 años en busca de fortuna con la promesa de su palabra. Miren esta partecita aquí. El hombre se llama Juan Valiente y el amo era de apellido Valiente. Exacto. O sea, se utilizaba el apellido de los amo. amos para poderlo... Era como su certificado de que le pertenecía a esa persona. Sí. De honor, devolver y pagar su libertad con las ganancias que lograra.
El español accedió y Juan se alistó junto con otros 200 africanos, la mayoría esclavos, en la expedición que el otrora lugarteniente de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, preparaba para ir a Perú. Pero una vez llegado a su destino, resultó que no hubo oportunidad de hacer fortuna, puesto que Francisco Pizarro se le había adelantado la expedición. El conquistador español Diego de Almagro le pagó a Alvarado una considerable suma de dinero a cambio de que regresase y de contratar a los hombres que desearan quedarse. Juan Valiente fue uno de ellos, y en 1535 estaba en Chile con su nuevo jefe, Diego de Almagro, peleando contra los araucanos. 5 años después había logrado ascender a capitán, a reunir cierto capital, incluyendo una encomienda y una propiedad a las afueras de Santiago, Chile, así como una esposa, Juana de Valdivia, presunta exesclava del famoso conquistador Diego de Almagro. Alonso Valiente, el dueño de Juan, trató de ponerse en contacto con él para resolver su situación, pero las dificultades en las comunicaciones propias del siglo XVI lo impidieron. Al mismo tiempo, Juan intentó pagarle a Alonso lo prometido por su libertad, enviándole el dinero acordado, pero fue víctima de una estafa. Los mensajeros encargados de entregar el pago por su libertad nunca llegaron a su destino, perdiendo Juan el dinero, y aunque famoso, irónicamente y legalmente, seguía siendo un esclavo. Finalmente, Juan moriría en combate junto a Pedro de Valdivia en la batalla de Tucalpel en Chile en 1553. Otro africano, de nombre Juan Garrido, fue hecho esclavo por los portugueses, pero al convertirse al cristianismo en Lisboa, adquirió su libertad y se le permitió viajar a Sevilla, donde embarcó en 1503 para Santo Domingo como criado a las órdenes de Pedro Garrido. Durante 11 años combatió la conquista de Cuba y Puerto Rico, además de participar en el descubrimiento de la Florida. En 1519 se sumó a la expedición de Cortés a México, donde arribó junto a a México Tenochtitlan, y luchó contra los aztecas. En una carta dirigida al rey, Juan Garrido presumía de haber sido el introductor del cultivo de trigo en el continente americano. Posteriormente, lucharía al lado del ¿Cómo así? Esto está interesante. conquistador Antonio de Carvajal en lo que hoy es Michoacán y Zacatula. En 1525 se le concedió un inmueble en la Nueva Ciudad de México, donde trabajó de portero, pregonero y vigilante del acueducto de Chapultepec. Pero siendo de espíritu inquieto, 3 años más tarde se lanzó otra vez a la aventura, al mando de una expedición para explotar las minas de oro de Zacatula. Tras un breve descanso, se enroló nuevamente a las órdenes de Cortés cuando exploró la Baja California. Era el responsable y copropietario de un batallón de esclavos negros e indígenas. Fallecería de causas naturales en 1547, dejando esposa y 3 hijos. También tenemos a Juan Beltrán, mulato que se hizo Todos famoso en las guerras de Chile, donde por su valerosa actuación y su colaboración en la fundación de la ciudad de Villarrica, se le encomendó la construcción y el cargo de capitán de un fuerte en las afueras, además de premiarle con una encomienda de $500,000 de indígenas. Beltrán dirigió campañas militares victoriosas, pero al final murió luchando contra los indígenas araucanos. Otro mulato, Juan García, que en su caso nació libre en Comunidad de Extremadura, España, hacia 1495, formó parte de la expedición de Pizarro al Perú, viajando con su mujer y sus hijas, siendo su misión fundamental la de pesar los metales preciosos que se recogieron por el rescate de Atahualpa. Asimismo, estuvo presente en los sucesivos repartos de oro y plata entre la tropa. Se sabe que con sus ganancias le compró una esclava indígena a otro soldado y con ella tuvo una hija fuera de matrimonio. Residió en Cusco, donde colaboró con su reforma urbana, pero luego se trasladó a Lima con la idea de regresar a España. Lo hizo en 1536, regresando con fama y fortuna, estableciéndose en la zona donde había nacido y adoptando el nombre completo de Juan García Pizarro. No se sabe a ciencia cierta la fecha de su fallecimiento. La lista de conquistadores negros en América es tan extensa que no podríamos terminarla. Así, podríamos citar brevemente a Juan Bardales, esclavo africano que participó en las expediciones a Panamá y Honduras, donde dijo haber recibido un centenar de heridas de flecha, consiguiendo con ello su libertad y una pensión de 50 pesos concedida por el rey. O a Sebastián Toral, que por su labor en la exploración de Yucatán logró la libertad, la exención de impuestos y otra pensión real, empleándose también como portero. O Antonio Pérez, que era hombre libre y participó junto a Diego de Lozada en la conquista de Caracas, donde ascendió a capitán. O a Miguel Ruiz,
otro que estuvo con Pizarro en Cajamarca y obtuvo su parte del botín, o a Gómez de León, que también recibió una encomienda en Chile, o a los más de 200 africanos anónimos que ayudaron a sofocar el incendio de Cusco durante el asedio de Manco Inca en 1536. Pero mientras los africanos transportados a las colonias inglesas, de lo que en un futuro serían los Estados Unidos, sufrirían toda clase de crueldades, vejaciones y maltratos en aquellas latitudes que irónicamente se pavonean de ser un faro de libertad, en las colonias españolas como la Nueva España, la aportación de los esclavos africanos no se limitó exclusivamente a la mano de obra o labores militares. Trajeron consigo idiomas, creencias, gastronomía y tradiciones. Entre los afromexicanos famosos podríamos mencionar algunos. Por ejemplo, el compositor mexicano Álvaro Carrillo Alarcón, el padre de la patria José María Morelos y Pavón, el héroe revolucionario Emiliano Zapata, que descendía de afromexicanos, Gaspar Yanga, el primer líder insurgente de la época colonial, Pío de Jesús Pico, el último gobernador de la Alta California antes de que ésta fuera robada, cedida a los Estados Unidos, la cantante mexicana de boleros y de canciones de Agustín Lara, María Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, o mejor conocida como Toña la Negra, el insurgente Vicente Guerrero, que además sería el primer presidente negro del continente americano, la cantante de música tradicional Alejandra Robles Oastegui, mejor conocida como La Morena. Esto tan solo por mencionar algunos de ellos. Los afromexicanos en México oficialmente lo conforman 1.5 millones de personas. Se estima que esta cifra sería mayor, llegando a casi 3 millones de habitantes, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Incluso se afirma que poco más del 10% de la población total en México corre entre sus venas alguna clase de ascendencia africana. Al crearse el México independiente, las poblaciones de descendientes africanos permanecieron prácticamente sin ser molestadas, y su asimilación con el resto de las poblaciones fue mínima. Fue hasta el estallido de la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX, que estas poblaciones comenzarían a desplazarse y a integrarse en más zonas del país. Durante varias décadas del siglo XX, las políticas públicas revolucionarias e institucionales fomentaron falsamente que toda la población en México se componía exclusivamente de mestizos, ignorando prácticamente al resto de las distintas razas, como fueron las poblaciones indígenas y prácticamente siendo invisibles las africanas. Esto solo hasta el año de 1969. Y debido a las presiones sociales de estos grupos, que se comenzó lentamente a reconocer su existencia y sus aportaciones al país. Pero tendrían que pasar otros 50 años, hasta abril del año 2019, que finalmente se reconoció a nivel constitucional a las personas, pueblos y comunidades afromexicanas. En el año 2020, por primera vez en la historia, el Censo Nacional de Población incluirá el apartado de ascendencia africana. Las condiciones en las cuales las poblaciones... Esto tardó mucho, pero esto fue como Manuel López Obrador. Pero muy bonito, chévere. Yo creo que fue la última que él firmó, ¿cierto? La última reforma. Que firmó el día de que se iba allá. Sí, esa reforma beneficiaba a los indígenas y a los... Pero en el 2019 él ya era alcalde, era presidente desde el 2018. Sí, señor. Sí, señor. Sí, amor. Chicos, por fin me dijo señor. Sí, señor, dijo que tú estás en embarazo, hija, ¿no? Sí, ¿por qué? Por el video que dijimos que estabas enfermita, me imagino que por eso. Entonces, sí, muchachos, como estábamos diciendo, gracias a Manuel López Obrador se ha dado un avance significativo en cuanto a acciones afirmativas en beneficio de las comunidades negras. E indígenas. Indígenas en México. Para ser más visibilizadas. Sí, o sea, sí hay una cosa que yo sé que aquí van a decir, que en México no hay excepción de personas, todos son iguales. Eso sí sé que lo van a decir, pero yo les quiero decir a esa persona que van a decir eso, es que sí hay una identidad. Las naciones africanas fueron capturadas, transportadas y esclavizadas, no les impidieron mantener viva su cultura. Sí. Los afroamericanos mantuvieron sobre todo su espíritu indomable, su música y su fe religiosa. La música africana, que transformaría al continente americano, daría nacimiento al jazz, la salsa, el merengue, el samba o el candombe, tan solo por citar algunos ejemplos de dicha influencia. Y que a la postre sería el pilar de la música moderna, conquistando nuestros oídos a través del ritmo,
ya que la música, además de ser una satisfacción para nuestros oídos, nos toca y mueve el alma. Los afromexicanos y afroamericanos en general, además de luchar con la espada o laborar arduamente en las haciendas, han participado en la política nacional de todos los países americanos. Lucharon por la independencia en todo el continente, cabalgaron durante la Revolución Mexicana, así como los movimientos de libertad social en todos sus respectivos países. Muy cierto. Ellos, por ejemplo, representan la tercera sangre mexicana después de la mestiza y la indígena, y de la cual aún hoy en día poco se habla. Los afromexicanos son una prueba que la diversidad de México es infinita, multicultural y multiétnica. Reconocerse mexicanos no lleva a decir que se pertenece a una raza en particular. Ser mexicano va más allá. Un mexicano lleva su esencia en el alma, y esa esencia cruza fronteras y recorre el mundo entero. Muy cierto. Los afromexicanos son una muestra de ello. Un mexicano se distingue ante todas las cosas por su alegría, por su personalidad respetuosa, trabajadora, por tener un calor humano que contagia, abriga Me y te gustan hace los sentir videos en de él casa porque siempre a a lo una miles de último hay una kilómetros de reflexión. distancia de ella. Siempre hay algo que importante que aportarle. Y mira que lo que él dice es muy cierto. O sea, siempre se lleva esa sangre, se lleva esa gana como de hacer las cosas. Un verdadero mexicano sigue luchando aun cuando todo va en su contra. Cuando cae y todos creen que ha llegado a su fin, se levanta de entre las cenizas y demuestra que aún tiene para dar más. Un auténtico mexicano, cuando ve una tarea en apariencia imposible, dice, sí se puede. Un mexicano, cuando se le critica, simplemente sonríe y sigue adelante hasta lograr el triunfo. Un mexicano no trae el nopal en la frente como los ignorantes le dicen para ofenderlo. Un mexicano trae el nopal en el corazón. Somos sencilla y orgullosamente hechos en México, forjados en el barro, pero gracias al soplo de los dioses, nos convertimos en hierro. Bueno, chicos, excelente video. No sé, nos da una cátedra impresionante en cuanto a ese recorrido que tuvieron nuestras comunidades, con nuestra